Hola iglesia, gracias por estar con nosotros un servicio dominical más. Estamos súper contentos de que estén con nosotros y gracias por invitarnos a sus casas. Tenemos dos anuncios súper importantes. Los grupos de vida ya comenzaron. Si no estás en un grupo de vida, tienes que contactar a Marco Ramírez y él te puede ayudar a localizar el grupo que necesitas. Y un anuncio es que ya vamos a comenzar a reunirnos algunos domingos. Sí. Hoy tengo conmigo a nuestra increíble Alma, que es nuestra directora del Ministerio de Mujeres. Alma, ¿qué va a pasar en estos eventos? Se llama La Reunión, ¿verdad? Okay. Y realmente va a ser un pequeño como sermón o mensaje por parte del Rey y alabanza. Es importante que recuerden, vamos a mantener el distanciamiento social, traigan sus sillas, pueden traer a sus hijos. Sí, van a estar coloreando. Va a ser muy corto, pero va a ser un momento para estar juntos después de tanto tiempo. Entonces, no se les olvide, tenemos un mensaje excelente de parte de nuestro pastor Rey y una alabanza de parte del equipo. Nos vemos después del mensaje. Por los siglos eres Dios, la creación te adora hoy, cada tribu y nación cantarán en alta voz. Eres Dios, la creación te adora hoy, cada tribu y nación cantarán en alta voz. Santa, soy a ti. Levantamos con amor. Vendes para adorar, no hay condenación. Hoy venimos a cantar.
eres tú. Rey eterno, soberano, eres tú. 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 Eres tú. Tú eres santo. Oh, oh, oh. Tú eres santo. Oh, oh, oh. Tú eres santo. Oh, oh, oh. Tú eres santo. Cuánta resistencia ha encontrado el pobre de Pablo en estos viajes misioneros. ¿Usted se ha dado cuenta? En Iconio casi lo apedrean, pero en Listra sí lo apedrean. En Filipos los apalean a él y a Silas. ¿Recuerdan nuestro sermón? Los meten a la cárcel en el rincón más oscuro. En Berea los persiguen los judíos de Tesalónica. Este pobre tipo no para, no para. La resistencia que ha encontrado es continua, una y otra vez. Gente resistiéndose al Evangelio, resistiéndose a su persona, resistiéndose a cualquier tipo de mensaje que él traiga, porque dicen que él está cambiando la cultura y qué sé yo. Y quizás ese es su caso. Quizás ese es el caso de muchas personas que me están viendo en este momento detrás de la pantalla, porque sentimos que la resistencia es constante. Como dije antes, sentimos que llueve sobre mojado. Sentimos que una y otra vez hay gente oponiéndose a lo que queremos hacer. Sentimos que una y otra vez el virus se opone a los planes que teníamos para el 2020. Sentimos que una y otra vez se resiste el mundo y somos yo solo en contra del mundo. ¿Usted se ha sentido así? Es muy posible que muchos que nos están viendo en este momento se hayan sentido así. La gente se resiste, la salud se resiste, las finanzas se resisten, la familia, los niños, la educación. Y entonces llegamos a un momento en que decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puedo soportar toda esta resistencia que tengo? Y podemos pensar, suficiente es suficiente. Hasta aquí. Pablo pudo pensar, hasta aquí, ya esto es demasiado. Dios me llamó, muy bonito, muy romántico, me hizo encontrarlo en el camino a Damasco, en los primeros capítulos de Hecho, pero todo tanto viaje, tanto esfuerzo, tanta predicación, tanta gente, tanto apaleo, yo creo que es suficiente. Y sin embargo,
vemos una y otra vez en el texto que para Pablo la resistencia no es tan importante como los recursos. Porque Dios una y otra vez está ofreciendo sus recursos para que Él siga adelante haciendo el ministerio. No es el dinero el recurso que Él necesita, no es la fama el recurso que Él necesita, no es la elocuencia, lo que vimos la semana pasada, lo que Él necesita. Lo que Él necesita es un recurso mucho más invisible, mucho más importante. Es un recurso que Dios usa para darle fuerzas. Y hoy vamos a hablar de ese recurso y se llama el ánimo. Es el recurso que usted está esperando tanto cada día. Es el recurso que necesitamos constantemente en nuestras vidas. Cuando estamos experimentando alguna de esas resistencias de las que hablamos, la salud, el dinero, la sociedad, la política en estos momentos aquí en este país, cuando tenemos tanta resistencia, necesitamos un recurso fijo, un recurso constante. Y Dios hoy quiere decirnos que el ánimo es el recurso constante que Dios utiliza, que Él mismo utiliza para mantenernos firmes. Es por eso que les doy la bienvenida, porque este tema de hoy es sumamente importante. Nos va a llenar el corazón, nos va a dejar buenas enseñanzas y lo quiero hacer súper práctico. Pero hablemos del texto, porque el texto es el que nos lleva a entender el contexto. Y es ahí donde vamos a entender, a saber cómo es que vamos a poder aplicar en nuestra vida todo esto. ¿Están listos? Estamos en el capítulo 18, ya llegamos al 18 del libro de Hechos. Bienvenidos una vez más a todos los que nos están sintonizando desde diferentes partes del mundo, desde diferentes partes de los Estados Unidos. Les damos la bienvenida. Esto es una bendición de Dios poder llegar hasta ustedes con este mensaje que hoy tiene para alguien Dios. Y no sabemos a quién. Yo no sé a quién. Lo que sí sé es que hoy Dios me ha dado el recurso del ánimo para llevarlo a ustedes. Y yo espero que sea bien recibido. Hechos capítulo 18. Y ya llegamos a Corinto. Pablo, después de haber estado en Atenas la semana pasada, enfrentando toda la resistencia religiosa y espiritual que tenía en Atenas con la multitud de dioses y la multitud de creencias y el panteísmo y la idolatría, hoy se va a enfrentar a algo diferente en Corinto. Y empezamos leyendo, capítulo 18. Después de esto, después de Atenas, después de que salió de Atenas, Pablo se marchó de allá, de Atenas, y se fue a Corinto. ¿Qué pasa con Corinto? Corinto es una ciudad muy antigua. Es una ciudad que había casi que resucitado, porque así había sido destruida antes y ahora fue reconstruida una vez más. Era un puerto de paso que servía como puente desde Europa hasta Asia. Y era un lugar sumamente favorecido en alguna manera. Una ciudad que se había reinventado después de haber estado destruida. Había mucha historia en la ciudad, muchas ruinas, habían muchas partes que eran antiguas en Corinto, pero también por ser tan popular, por ser tan populado, también haber tanta población ahí, por ser tan visitado, era un lugar de perdición. Era el lugar donde posiblemente usted podía ir para encontrar cualquier tipo de tentación y caer en ella sin ningún problema. Un lugar de perdición. De hecho, cuando se hablaba de Corinto y cuando se hablaba de los corintios, se aplicaba la palabra a muchas maneras de decir solapadamente o ya sabe, con otro sentido, con segundo sentido.
que era un lugar de perdición. Si a alguien de hecho le decían, hey, vas a traer a tu amiga Corintia, estaban hablando definitivamente de una prostituta o alguien que se daba fácilmente a los placeres sexuales. Si alguien decía tener amigos corintios, inmediatamente se asociaba con tener amigos depravados, con tener amigos de perdición. Desde este lugar, desde Corinto, porque Pablo estuvo varios tiempos, lo vamos a ver ahorita, desde ahí Pablo escribe la carta a los romanos. Y describe en Romanos 1, 22 al 32 la degeneración de los gentiles que viven ahí. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Pero igualmente en 1 de Corintios 6, del 12 al 20, que es la carta que Pablo escribe a esta iglesia en Corintios, él también describe toda la inmoralidad sexual que existe entre ellos. Entonces había mucha resistencia pecaminosa, no solamente para Pablo, pero también para los cristianos que estaban ahí en Corinto. Esto es un vistazo de lo que era este lugar. Versículo 2. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio, que era el emperador del momento, había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Por alguna razón los mandó a expulsar. Pablo fue a verlos. Y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Ahora, parece que la expulsión de los judíos en Roma ocurrió alrededor del año 49 después de Cristo. Estamos hablando de unas fechas aproximadas. A veces se menciona este matrimonio a Priscila y Aquila de esa manera. Primero a Priscila, la mujer, y después a Aquila. En mucha parte del Nuevo Testamento se menciona de esa manera. Parece que Priscila era la que llevaba las riendas espirituales de su casa, porque cuando la escritura habla de una persona antes, recuerde, lo dijimos en algunos sermones atrás, cuando pone a una persona al principio, quiere decir que esa persona tiene el liderazgo del grupo o del que se está mencionando. Y en este caso, Priscila parece llevar las riendas de la casa, o las riendas espirituales por lo menos, porque así es como se nos menciona. Hacen tiendas, son hacedores de tiendas, son tienderos, no sé cómo se dice en realidad, pero lo que sé es que hacen tiendas de campaña, y Pablo también. Entonces tienen algo en común, encuentran algo que los identifica al uno y al otro. Los dos hacen tiendas, trabajan con pieles de animales posiblemente para hacer las tiendas. Recuerdan a Simón el curtidor, el hombre al cual Pablo tiene que visitar su casa cuando está en el proceso de su salvación, cuando Jesús lo llama en el capítulo 10 de Hechos. Este es el mismo trabajo posiblemente que hacía Simón el curtidor. Preparar cueros para hacer tiendas de campaña, es lo que hace Pablo. Ahora, hacer tiendas de campaña actualmente se entiende como esos misioneros que tienen doble función. Ellos van al campo misionero, pero también tienen un trabajo extra. Ese trabajo extra se conoce como los que hacen tiendas de campaña. En fin, en el judaísmo era muy apropiado que un predicador, que un rabino como Pablo, tuviera otro tipo de trabajo para sostenerse. No se esperaba que fuera a hablar a la sinagoga, que fuera a predicar y que recibiera un salario por eso. Entonces Pablo, todo esto para decir, Pablo hacía tiendas de campaña para sostenerse él mismo, para tener un salario. Encuentra a Priscila y Aquila, que también hacen tiendas de campaña. Qué casualidad, encontrar a alguien que hace lo mismo que nosotros. Y no es muy bonito. A mí me encanta encontrar otros pastores cuando viajo. Me encanta encontrar otras personas que tienen algo en común conmigo. Porque además del ministerio, por supuesto, porque eso da algo de familiaridad, de alguna manera.
lo anima a uno bastante. Versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia porque no estaban allí mismo en Corinto, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. ¿Qué pasa? Se encuentra Priscila y Aquila, trabaja con ellos un tiempo, después vuelven Silas y Timoteo a Corinto y Pablo ahora tiene la libertad de dedicarse al ministerio completamente, a la predicación. Otro tipo de ánimo. Dice, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Ok. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Es como una mezcla de dramatismo y mala crianza que presenta Pablo. Se tira un berrinche porque me imagino que está cansado, ha recibido demasiada resistencia. Fue lo que hablamos al principio. Suficiente es suficiente. Estoy harto a que la gente se me oponga todo el tiempo y no reciban el mensaje de la palabra. ¿Usted ha llegado ahí? Déjeme decirle, voy a contarle un secreto. Yo muchas veces estoy ahí con la escuela de mis hijos. Porque una y otra y otra y otra vez encontramos resistencia, que no encontramos algo en la computadora, que no me mandaron las hojas para hacer la tarea. Y es como, ay, suficiente, suficiente. Estoy harto de esto. Y llegamos a un punto donde el vaso se nos llena y ya no podemos más. La resistencia. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio, justo, que adoraba a Dios, o sea, era temeroso de Dios. ¿Y dónde vivía? Al lado, de la sinagoga, ahí la siguiente puerta. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los cristianos que oyeron a Pablo. ¿Recuerdan lo que estaba pasando en Atenas? Pablo predicó este sermonazo. Se echó el mejor sermón de su carrera posiblemente y nadie se convirtió. O algunos, muy pocos. Se nos dice solamente 2 personas. Damaris y Dionisio. Solo 2. Aquí se nos está diciendo que Pablo tiene otro tipo de estrategia para predicar el evangelio. Él aborda su predicación de manera diferente. Recuerda un versículo que le dimos la semana pasada. Él le dice a los corintios, yo vengo ante ustedes sintiendo como que no sé nada. Vengo para predicarles el evangelio simple, que fue de lo que se trató nuestro sermón de la semana pasada. Entonces se nos dice que Ticio, justo, Crispo, el jefe de la sinagoga junto con su familia y muchos otros corintios aceptaron a Jesús y fueron bautizados. Una noche, versículo 9, el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. ¿Por qué le dice no tengas miedo? Porque cuando a alguien le dicen no tenga miedo es porque tiene miedo, ¿no es cierto? Si alguien le dice a usted no se preocupe, es porque usted está preocupado. Esta es la misma idea, no tengas miedo. Pablo tenía miedo. Después de tanta resistencia, ¿quién no va a tener miedo a que lo apedreen de nuevo, a que lo metan a la cárcel de nuevo, a que lo apaleen una vez más? Pero estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios, lo que dije anteriormente. 1 año y medio se quedó enseñando. ¿Qué diferencia hace cuando recibimos una palabra de Dios como esta? ¿A usted le ha pasado alguna vez? Vamos a hablar un poco más de esto en cuanto entremos más en el sermón. Pero caramba, cuando uno escucha, no tenga miedo, pero ¿por qué no tengo que tener miedo? Y cuando hay otra palabra de seguridad que te dice, hey, yo no voy a dejar que nadie te toque. No voy a dejar que nadie te haga daño. Perfecto. Versículo 12. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Ahí vamos de nuevo. Pero Pablo tiene un poco de
un poco más de seguridad de que nada le va a pasar. Este hombre, le dicen, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Así no se adora, así no se predica, así no se viste uno cuando va a la iglesia, así no se canta, así no se interpreta. ¿Le parece conocido? Esas muchas iglesias cristianas que tenemos la misma idea. Si no hacen las cosas como las hacemos nosotros, no está bien. Si no canta como nosotros, si no se viste como nosotros, si no asiste a la misma iglesia que nosotros, si no está dentro de la misma denominación que nosotros, usted dígame. Pablo ya iba a hablar, ya estaba dispuesto a defenderse a sí mismo cuando Galión, el gobernador, les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que yo los escuchara. Pero, como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, tomen en cuenta esos tres, de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Me encanta, porque la promesa que Dios le da a Pablo, yo voy a cuidar de ti, no voy a dejar que nadie te haga daño, aquí se cumple. Y Galión, el mismo gobernador es el que se encarga de defender a Pablo. Me llama mucho la atención que hay algo de sabiduría gentil en esto. Generalmente estamos buscando en la Biblia sabiduría judía, usted sabe, o sabiduría cristiana, sabiduría divina. Pero hay un poco de sabiduría gentil en este texto, porque él está diciendo, Galión, no voy a juzgar nada de palabras, nada de nombres y nada de su propia ley. Tres cosas. Y eso me hace pensar si quizás esta sabiduría gentil nos está diciendo no juzguemos las palabras de los demás demasiado rápido. ¿No es cierto que muchas veces cuando la gente habla o antes de que hable, en realidad nosotros ya estamos juzgando? ¿A usted le pasa que si está en una discusión y alguien está diciendo algo, usted ya está pensando lo que va a contestar en lugar de estar poniendo atención en lo que esa persona está diciendo? Así es. No juzgar las palabras de los demás demasiado rápido. No juzgar a alguien por su nombre. La segunda cosa. Y muchas veces no conocemos a la persona que queremos juzgar. Hay tantos casos de personas que nos son mencionadas a nosotros, que no conocemos y que ya tenemos un prejuicio con respecto a ellos porque hemos escuchado a alguien decir algo, pero sin embargo no los conocemos. No juzgar a alguien solamente por su nombre, por lo que significa su nombre. Y la tercera cosa, a veces juzgamos a alguien por hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Lo que estaba diciendo antes nuestras iglesias evangélicas tienen esa descripción muchas veces. Si no hacen las cosas como yo quiero que las hagan, si tú no haces las cosas como yo quiero que las hagan, esposos y esposas, por favor, usted sabe de lo que estoy hablando. Si no estripas la pasta, el tubo de pasta dental como yo quiero, si no pones las cosas donde yo las quiero, si no lavas los platos como yo quiero, vamos un poco más profundo, si no educas a mis hijos como yo los educo, tenemos un problema y lo juzgo. En fin, un poco de sabiduría gentil. Versículo 16, así que mandó a los que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Galión se lavó las manos y vámonos, yo me voy, yo los dejo que se peleen y que se maten entre ellos, de alguna manera. Ahora, dice que Sóstenes era el nuevo jefe de la sinagoga, porque recuerden, Crispo, el ex jefe de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús, con toda su familia se bautizaron y vivieron felices para siempre. No necesariamente. Si esto ocurrió, si estaban haciendo una revuelta ahí mismo, posiblemente a Crispo y a su familia no les fue muy bien después de convertirse. Y eso nos hace pensar lo profundo y lo serio que era el compromiso con Dios en ese tiempo.
Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Una vez más, Priscila primero. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. No me pregunte cuál era el voto, no sé. No me pregunte cuál era el barbero, no sé. No sé por qué se rapó la cabeza. Algún voto había tenido que hacer para hacerlo. Posiblemente era un voto del nazareato, que se llamaba el nazareo, antes se dejaban crecer el pelo y ahora se rapó la cabeza para empezar un nuevo voto. No sé, en realidad es pura... estoy adivinando, porque no sé. Así que son partes de la Biblia que no entendemos por qué están necesariamente ahí. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. ¡Uy, qué sorpresa! Lo que siempre hace. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió. Pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere. Recuerden, esto es en Éfeso. Y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Recuerden, Antioquía es el lugar de donde han estado saliendo para hacer misiones, es su base, digámoslo así. Después de pasar un tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Tome en cuenta esto, subráyelo, animando a todos los discípulos. Esa era parte del ministerio de Pablo. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor, otras versiones dicen con gran fervor en el Espíritu, hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Me encanta esto. Hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Él quería dar detalles. A algunos de ustedes les encanta enseñar la Biblia y enseñarla bien, los detalles, saber por qué pasó esto, saber el contexto, dónde ocurrió, quién fue el que dijo eso, en qué año fue eso. Y sin embargo, él solo conocía el bautismo de Juan, lo que quiere decir que el Espíritu Santo no lo había bautizado, como lo entendemos aquí en el libro de Hechos. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo. Y aquí vemos otro ejemplo como el de Bernabé. Bernabé ve a alguien que necesita guianza, mentoría, y lo toma a su cargo. Ve a un Pablo que está desesperado por entender de qué se trata este llamado de Dios en mi vida, de Jesús en mi vida, y lo toma a su cargo. Ve a un Juan Marcos que está medio perdido porque se peleó con Pablo, porque no coordinan bien en el ministerio, y Bernabé va y lo toma debajo de su regazo para darle mentoría. Es lo mismo que hacen Priscila y Aquila. Lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. ¿No es animante tener eso en la vida? Alguien que haga eso con uno. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que los recibieran. ¿Qué mayor apoyo puede recibir un predicador que ir recomendado? Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. ¿Qué hizo? Ayudó mucho. ¿Por qué? Porque lo habían ayudado mucho. Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Y ya hemos hablado de esto. A través de las Escrituras, esta es la gran tarea de la nueva iglesia, decirle a los judíos, este es el Mesías prometido, que ustedes todavía están esperando, pero que ya ha venido y se llama Jesús. Una y otra vez en esta historia, gente, vemos personas animándose unos a otros en diferentes instancias. Es el poder del ánimo. Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros. Anímense y edifíquense unos a otros. Y de eso quiero hablar hoy. La siguiente parte del sermón, lo que quiero hablar es qué podemos hacer de manera práctica para poner en nuestra vida, para poner
en nuestras manos, en nuestras bocas, en nuestras mentes, en todo lo que hacemos, ánimo hacia los demás. Y voy a empezar diciendo esto. Número 1, a menudo encontrarás nuevas personas que te van a dar ánimo. Es muy particular que en los lugares donde estamos, si no conocemos a nadie, en el camino de la vida vamos a encontrar a alguien que nos va a animar. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces en todos los lugares. Para Pablo fueron Priscila y Aquila. Se los encontró. Hacen lo mismo que yo. Increíble. Tienen el mismo tipo de trabajo. Hacer tiendas de campaña. Pero Pablo los encuentra mientras camina, mientras anda, mientras está en sus viajes misioneros. En Romanos, capítulo 16, versículos 3 y 4, Pablo dice de ellos, de Priscila y Aquila, que son mis colaboradores que expusieron su vida por mí. Imagínese el ánimo que le dieron a él, el tipo de relación que los unió, que hizo que Pablo los llamara mis colaboradores que dieron su vida por mí. Tienen la misma tienen la misma profesión, el mismo llamado. Hoy ni puedo hablar porque estoy emocionado, porque estoy muy animado para animarlos a ustedes. Hechos 2:44 nos dice que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común, ¿recuerdan? Estaban juntos, se reunían, compartían el pan en las casas y tenían todas las cosas en común. ¿Has encontrado a alguien así en tu vida? Alguien que tenga todas las cosas en común contigo. En algún caminar, en algún lugar donde ni siquiera estabas pensando, ¿has encontrado a alguien que te ha dado tanto ánimo saber que hace lo mismo que tú haces, o que piensa igual que tú, o que viene del mismo lugar, que son del mismo pueblo, que tenga cosas en común contigo? Gente que ni te imaginas. Y muchas veces se convierten en muy buenos amigos. Algunos de los mayores tesoros de la vida no son los que encontramos, sino son los que nos encuentran. Y esos son amigos. Eclesiastés 4 dice, 4, 9 y 10 dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Y yo me he puesto a pensar, tantas veces he estado en tantos lugares que he necesitado ánimo. Y siempre ha aparecido alguien. ¿Quién es para ti? ¿Quién te ha aparecido esta semana, en estos últimos meses de pandemia? ¿Quién es la persona que te ha dado ánimo? Una persona nueva en tu vida que ni siquiera te imaginabas. Tal vez es un extraño que solo lo conociste una vez en la tienda, en la calle, alguien que te ayudó a levantarte cuando te caíste, no sé. Es el principio del buen samaritano. Él ni siquiera conocía al hombre que estaba herido y tendido en el camino. Sin embargo, lo levanta y le da ánimo. Yo creo que es un buen momento, gente, para dar gracias por aquellos que se han aparecido en este camino durante este tiempo de pandemia. Dar gracias por esta gente que nos ha llenado de ánimo. Gente que no conocíamos, gente que no sabíamos. Me encanta que en nuestra congregación muchos me llaman diciendo, pastor, de repente tenía una necesidad y alguien vino para suplirla. Oh, pastor, encontré a alguien con una necesidad y tuve la oportunidad de suplirla. Es una bendición. Hay gente que nos vamos a encontrar que nos va a dar ánimo. La segunda cosa, hay viejos amigos que saben darnos ánimos. Así que habla con viejos amigos que sepan darte ánimo. Muchas veces no tenemos en cuenta que amigos de toda la vida van a servir para llenar un vacío en nuestro corazón o darnos una palabra de aliento. Silas y Timoteo vuelven con Pablo a Corinto, encuentran a Pablo en Corinto y le dan a Pablo la oportunidad de que él haga ministerio a tiempo completo sin tener que hacer tiendas de campaña, porque ellos llegaron para apoyarlo. Posiblemente traían alguna ofrenda, posiblemente ellos tomaron el negocio de Pablo para hacerlo. No estoy seguro. Posiblemente Lucas estaba incluido, el que está escribiendo. Proverbios 18:24 dice, hay amigos más fieles que un hermano. ¿Quiénes son esos amigos en tu vida? Reconócelos. Usted me puede decir, no, es que no, yo tengo amigos, pero hace mucho que no los veo y ya el teléfono y no sé. Ustedes en este tiempo, en el pleno siglo XXI, usted está tan lejos de sus amigos, de su familia, de la gente cercana, que una llamada telefónica.
que un correo electrónico, que un texto. Haga lo posible por buscar a esos viejos amigos para encontrar aliento en ellos o para usted darle aliento a ellos. Un buen amigo de años te conoce lo suficiente como para saber cómo reanimarte. Conoce tu corazón, conoce tus sueños, posiblemente. O también para llamarte la atención. Tal vez el ánimo que necesitamos es un ánimo para que nos ayude a salir de donde estamos, del lugar de donde estamos, tal vez de un vicio donde estamos pegados, que nos saque de un concepto mental que no necesitamos tener. ¿Quiénes son tus amigos de toda la vida? Tus viejos amigos. Decimos, es que a mí no me llama nadie. Y entonces es ahí donde tú tienes que llamar. Es que a mí nadie me pone atención. Entonces es ahí donde tú te conectas con ellos. Ese es el poder de los grupos de vida en nuestra congregación. Ese es el poder, porque estamos formando amistades que perduran toda la vida. Gente que te conocen lo suficiente como para abrazarte o también para regañarte de buena manera. Es la posibilidad de caminar con alguien en la vida y saber que uno tiene gente en la cual se puede recostar en algún momento cuando esté débil. Compartir las buenas, compartir las malas. Para eso son nuestros grupos de vida. Es por eso que decimos en Northcoast, decimos, la iglesia se hace afuera. Los domingos, cuando nos reuníamos, que ya estamos reuniéndonos posiblemente muy pronto, nos convertimos en la congregación, pero queremos ser iglesia afuera. Al final, siempre vas a terminar yendo a la gente que estuvo ahí desde el principio. Al final, siempre vamos a la gente que estuvo con nosotros cuando todo comenzó. Esos son los viejos amigos. Número 3. Otro principio del ánimo en este pasaje es: practica la hospitalidad. Sé hospitalario. Así como puedes encontrar nuevas personas en el camino, puedes ser también intencional en hacer nuevas amistades. Y la hospitalidad no solamente quiere decir abrir mi casa y tener a alguien durmiendo ahí por 2 días, 3 días. Quiere decir abrir mi corazón para que alguien entre y pueda estar también. Ticio Justo, el que vive a la par de la sinagoga, ¿recuerdan? Este tipo, Pablo se lo encuentra y ahí se queda con él por algún tiempo. Se hospedó en su casa. Esto es lo que dice el libro de Hebreos acerca de ser hospitalario. Escucha. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, porque gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y es que Jesús es el maestro de la hospitalidad. ¿Usted no sabía? Usted me dice, no, ¿cómo va a ser posible? Jesús no tenía ni casa. Ni casa, ni una choza tenía. Él mismo dijo, no tengo lugar donde recostar mi cabeza. ¿Cómo puede ser? Bueno, se lo pruebo. Juan 14:2. Jesús dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y es que ya viene desde antes. En el Salmo 23, el último versículo del Salmo 23 dice, en la casa del Señor moraré por largos días. Dios es un Dios de hospitalidad. Dios es un Dios que abre las puertas para que entremos a su casa. Vengan a morar conmigo. Más que dejar entrar solamente en tu casa, deja entrar a gente en tu vida. Sé hospitalario. Abre tus puertas. 3 cosas en cuanto a ser hospitalario. Número 1, recibe. Recibe como lo hace Jesús. Vengan a mí, todos los que están cansados. Reciba a la gente. Reciba a otras personas. Deles el ánimo que necesitan, porque algunos no se sienten recibidos. Usted en algún momento no se ha sentido recibido y alguien le abrió los brazos y alguien le abrió las puertas de su casa para quedarse. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, reanime. Reanime a otros. Deles el ánimo que han perdido. Proverbios 11:25 dice, el que reanima será reanimado. Wow, hay mucha filosofía en eso, ¿verdad? No se necesita ser muy sabio para entender eso, pero claro, lo que damos, eso vamos a recibir también. Y número 3, restaura. Restaura a otros. Gálatas 6:1. Dice que
podemos restaurarnos unos a otros con una actitud humilde, no tratando de predicarles y de señalándoles y dándoles el dedo, siempre, al contrario, más bien una actitud humilde para restaurar a los otros a su condición original donde estaban. Sea hospitalario, abra sus puertas, las puertas de su casa, las puertas de su corazón, porque la gente necesita descanso. La gente necesita un lugar seguro donde estar. Usted es un lugar seguro para que la gente pueda sentirse hospedado en usted. Esa es la base de hospedar a alguien, tener un lugar seguro donde la gente pueda venir y descansar. Yo me pregunto si usted es un lugar seguro, si somos lugares seguros para eso. Siguiente, en cuanto a dar ánimo, mira lo que Dios está haciendo en otras personas. Eso es animante. Ver lo que Dios está trabajando, cómo Dios está haciendo crecer a otros, cómo Dios está dándoles de su espíritu. Crispo y su familia, recuerdan, el de la sinagoga, Crispo y su familia se rinden a los pies de Cristo y se bautizan. Por cierto, hay mucha gente que se quiere bautizar en nuestra congregación. Si quiere bautizarse, envíeme un correo electrónico. Este es un anuncio aquí en la mitad del sermón. Si quiere bautizarse, por favor, háganoslo saber. info@iglesianorcos.com. Y póngame en el título bautismo. Vamos a trabajar en eso. Yo creo que ya pronto vamos a hacer un grupo para poder bautizarnos o bautizarlos mejor y regocijarnos unos con otros, porque eso es animante. Entramos en la comunión con Dios, nos identificamos con Cristo en ese bautismo, igual que Crispo y su familia. Pero recuerde, otros corintios también aceptaron a Cristo y Pablo estaba viendo todo eso y dándose cuenta de lo que Dios estaba haciendo a través del mensaje de la palabra de Dios. Es animante ver cómo Dios trabaja en la vida de los demás. Primera de Corintios 1:4. Este es Pablo, hablándole a los corintios donde estuvo, recuerdan. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Me anima ver lo que Dios hace en la vida de otras personas. Porque nos desanimamos. Tome esto en cuenta, nos desanimamos más cuando estamos más enfocados en nosotros que en los demás. ¿Usted se ha dado cuenta en eso? Si yo estoy pensando en mi dolor, si estoy pensando en mis preocupaciones, si estoy pensando en mi pandemia, si estoy pensando en mis limitaciones, siempre estoy limitando mi mente y mi corazón a estar agradecido y ver lo que Dios está haciendo en otras personas. Pero cuando estoy enfocado en otros, cuando le doy la atención a lo que Dios está haciendo a mi alrededor, con la gente que está a mi alrededor, tengo un corazón agradecido y eso me anima muchísimo. Es un enfoque externo en lugar de un enfoque interno. Cuando estoy enfocado en mí mismo, no puedo ver lo que Dios está haciendo a mi alrededor. Entonces, la pregunta grande aquí es, ¿me desaniman más mis sentimientos que la realidad de otros? Déjeme contarle, Yasmín, mi hija de 7 años, acaba de comenzar la escuela, está yendo 2 veces a la semana a la escuela. Usted sabe, esto de la pandemia nos está cambiando los horarios frecuentemente, especialmente para con los niños. Y en se llama el modo híbrido, porque es híbrido porque estudia en casa y también va a la escuela por algunas horas por 2 días de la semana. En el proceso, cuando estábamos antes de averiguar quién era su maestra, quién era su clase, etcétera, no sabíamos quién iba a estar con ella en su clase. Si iban a estar sus compañeros que ha conocido ya por un par de años en su escuela. Y estábamos deseando que así fuera. Y sin embargo le tocó una clase donde no tiene ninguno de sus compañeros. Ninguna de sus amiguitas está en su clase. Quizás solo como 1 o 2 personas que conocía, pero que no eran súper amigos de ella. Pero wow, qué lección me da esta niña cuando se da cuenta y llega con una cara de alegría rebosante y dice, papi, me di cuenta que 2 de mis amigas están juntas en una clase, aunque no es la mía. Y me sorprendió sobremanera, porque estaba alegrándose de la suerte, del beneficio que reciben 2 de sus amiguitas.
yo aprendo más de mi hija de lo que ella posiblemente pueda aprender de mí. Porque en el corazón de los niños está esa alabanza que dice la Biblia que es pura. Un par de cosas más. Dios nos anima constantemente. Dios te anima constantemente. Él está en el proceso y en el negocio de animarnos constantemente. A Pablo le dice esto: no tengas miedo. Sigue hablando, no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Si alguien me dice a mí eso, y cuando estoy en un momento que estoy recibiendo tanta crítica, tanta lucha, me anima de manera impresionante. Y esa es la palabra de Dios en nuestras vidas. Quizás Dios no se te va a presentar en un sueño. Muchos estamos esperando que Dios se nos presente de una manera mística. Durante la noche, durante un sueño, todos estamos pensando cuál fue el sueño que tuve anoche para saber qué fue lo que me dijo Dios. Y entonces nos damos cuenta que el sueño fue una locura. Y decimos, wow, Dios sí que habla extraño. No, enfóquese en la palabra de Dios. Este libro le va a dar mucho ánimo a su vida porque es la palabra de Dios escrita. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Eso nos anima. La palabra de Dios. Muchos esperamos la visión de Pablo. No, la Biblia está aquí. La palabra de Dios está lista para saber qué es lo que dice el Señor. Y nos recordamos de Josué 1:9. De hecho, empieza en el versículo 8. Y dice, repite lo que dice este libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche. Yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Usted está practicándolo. ¿Cuánto pasa en la palabra de Dios? ¿Cuánto conoce de la palabra de Dios? ¿Cuántos versículos ha memorizado? Ahora, esto no es un acto mágico que digo de la palabra de Dios y inmediatamente tengo todo el ánimo del mundo. No. Dios sabe en su relación con cada uno de nosotros cómo va a usar su palabra para llenar las necesidades que tenemos en nuestro corazón. Y muchas veces estamos esperando ánimo de los demás, del pastor, del hermanito, de la esposa, del amigo. Pero Dios quiere constantemente hablar a tu vida a través de su palabra. Salmo 31:24. Cobren ánimo, llénense de valor todos los que están en el Señor y los que esperan en Él. ¿Estás esperando escuchar de Dios de manera audible? ¿Qué tal si pones atención a lo que Él ya dijo? A las palabras que Él ya ha dicho y que nos dejó para que nosotros sigamos. Último. Anima a alguien. Anima a alguien. No esperes que todo el ánimo sea lo que veas, las personas que llegan a ti, el Señor hablándote, la hospitalidad. Anima a alguien. Toma el riesgo. Pablo anima a los creyentes de las iglesias. Priscila y Aquila y Apolo animan a las personas que están alrededor de ellos. Apolo anima a los creyentes de Éfeso. O sea, esto es casi que una ecuación matemática. Todo lo que yo doy, el Señor también me lo dará a mí. Si doy ánimo, voy a recibir ánimo. Hebreos 10:24-25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. No deje de congregarse. No deje de ver estos sermones. Yo sé que no es tan fácil. Yo sé que no es lo mismo que venir a la iglesia. Pero ya casi. Yo creo que este domingo, mientras usted está viendo esto, posiblemente ya estemos reunidos en una reunión. Así que ponga atención, mire sus redes sociales y su email. No deje de congregarse como muchos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Busque un mentor. Busque una persona que lo anime constantemente. Usted tiene un mentor. Ha encontrado a alguien que hable a su vida. Le ha dado permiso a alguien que usted diga, esta persona tiene sabiduría suficiente
conoce lo suficiente la palabra de Dios como para venir y darme aliento cuando lo necesito. Y darme aliento muchas veces va a ser eh, eh, moverme el piso y saber que estoy haciendo las cosas no muy bien que digamos. ¿A quién está acompañando usted de esa manera también? Usted se ha convertido en mentor de alguien. Se ha convertido en alguien que anima constantemente, haciéndolo intencionalmente, no solamente de vez en cuando. Y si alguien, la hermanita, me llama y me dice, ay, tengo un problema. No, la intencionalidad de la vida es parte de eso. Darnos a nosotros mismos para animar a alguien más. Primera de Corintios 6:13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Ese es el ánimo de la palabra de Dios para usted hoy. Ese es el ánimo que usted puede darle a otros también a través de la palabra de Dios. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando para dar ánimo y qué está esperando para recibir ánimo también? Yo quiero orar por aquellas personas que a través de esta situación de la pandemia y demás han perdido el ánimo y han perdido la habilidad de saber cómo recibirlo. Porque no están viendo a su alrededor, porque están más enfocados en sí mismos que en lo que Dios está haciendo afuera. Porque la capacidad de recibir ánimo tiene mucho que ver con la capacidad de dar ánimo. Y yo quiero orar por usted. Yo quiero que este sermón hoy, yo espero en el Señor que este sermón, es mi oración, que pueda ser una herramienta para animarle y decirle usted no está solo. No está solo porque Dios está con usted. No está solo porque hay hermanos que están con usted. No está solo porque hay gente que lo ama. No está solo porque hay gente que usted puede alcanzar y animar también. Ora conmigo. ¿Se atreve a hacer esta oración? El reto para hoy, ser un modelo de ánimo. Señor, que cada persona que está detrás de esta pantalla hoy se convierta en un Pablo, en un Apolos, en una Priscila, en un Aquilas. Que se convierta en un ente de ánimo y de esperanza para las personas que están alrededor de ellos, porque de esa manera ellos van a encontrar también el ánimo que necesitan. Y Señor, muchas veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que no podemos ver más allá de lo que tú estás haciendo. Y es por eso que pedimos que nuestro enfoque sea más externo que interno. Que podamos ver más las necesidades de los demás, la vida de los demás, en términos de cómo ayudarlos, cómo animarlos. Más que nuestro dolor y nuestra desesperación, nuestro desánimo. Oro por cada persona que en este momento ha recibido algo de ánimo a través de este sermón para que ellos puedan salir y darlo también a otras personas. Oro en el nombre del Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el autor de la salvación, el que nos llena de consolación para consolar a otros. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjeme dejarlo, voy a dejarlo con un último versículo que Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 15:58. Ese lugar donde Pablo estuvo, les escribe esto. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es mi oración para ustedes. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Bendiciones para todos. Bueno, iglesia, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado el mensaje y la adoración. No olviden las actividades que vienen. Sí, vamos a estar en la reunión. Va a ser los domingos. Tal vez va a cambiar el tiempo, el horario, pero vamos a mantenerlos informados por medio de las redes sociales. Es que manténganse en comunicación con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao.